Durante siglos, la historia de Roma ha estado envuelta en relatos de gloria, conquistas y grandeza. Sin embargo, detrás de cada columna de mármol y cada desfile triunfal, se ocultaban sombras profundas, y pocas familias imperiales encarnan esta dualidad tan intensamente como la dinastía Flavia. Aunque los libros de historia celebran sus obras arquitectónicas, su restauración del orden tras el caos de Nerón y su victoria en la guerra judeo-romana, existe un lado oscuro que ha sido silenciado, distorsionado o relegado al olvido. Este es el relato del escándalo que marcó el auge y la caída de una de las dinastías más influyentes del imperio. Una historia de poder, traición, sexo, muerte y secretos que Roma prefirió no contar. La dinastía Flavia nació de una figura inesperada, Tito Flavio Vespasiano. Proveniente de una familia ecuestre de origen modesto, Vespasiano ascendió gracias a su habilidad militar. Tras la caída de Nerón y el convulso año de los 4 emperadores, en el 69 d.C., Vespasiano logró imponerse y traer cierta estabilidad. A primera vista, parecía un gobernante práctico, alejado del delirio megalómano de sus predecesores. Pero incluso Vespasiano guardaba secretos. Se decía que practicaba rituales oscuros y que usaba astrólogos privados para asegurar la longevidad de su dinastía. Su obsesión no era solo gobernar, era asegurar que sus hijos gobernaran después de él, a toda costa. Su primogénito, Tito, era el orgullo de la familia. Apodado el deleite del género humano, era apuesto, carismático y un exitoso general. Fue quien lideró el asedio y destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cantus de Cristo, arrasando el templo y trayendo a Roma el botín que financiaría el Coliseo. Sin embargo, lo que se presentaba como una victoria gloriosa ocultaba crímenes atroces, la masacre de miles de civiles, la esclavización de pueblos enteros y el saqueo de los tesoros sagrados judíos. Pero ese no fue el mayor escándalo de Tito. Lo fue su amor prohibido. Tito se enamoró profundamente de Berenice, princesa judía y hermana del rey Herodes Agripa II. Berenice vivió en Roma como su amante, y para muchos romanos parecía una nueva Cleopatra. Era extranjera, poderosa y odiada por el Senado. El pueblo murmuraba que Tito quería hacerla emperatriz. Los senadores, alarmados, lo presionaron hasta que, ya emperador, la repudió. Berenice fue expulsada de Roma en silencio. Su historia fue borrada de las crónicas oficiales, pero su sombra permaneció. Tito murió repentinamente en el año 81 de Cristo, tras solo 2 años de reinado. Oficialmente, de fiebre. Extraoficialmente, muchos sospechan que fue envenenado por su propio hermano, Domiciano. Domiciano, el menor de los Flavios, había crecido a la sombra de su padre y su hermano. Frío, calculador y ambicioso, siempre sintió que merecía el trono. Cuando finalmente lo obtuvo, gobernó con puño de hierro, restauró el culto imperial, impuso una férrea censura y persiguió a todo aquel que considerara enemigo. Pero su reinado estuvo marcado por un profundo escándalo moral. Domiciano tenía una relación incestuosa con su sobrina Julia Flavia, hija de Tito. Julia, joven y hermosa, fue obligada a abortar tras quedar embarazada del emperador. El aborto le causó la muerte. Domiciano no mostró remordimiento. La enterró con honores, pero censuró todo lo relacionado con su embarazo. El Senado y el pueblo, horrorizados, comenzaron a llamarlo el nuevo Nerón, a puertas cerradas. No era solo el incesto lo que los escandalizaba, era la mezcla de poder absoluto, perversión y crueldad. Además, Domiciano se rodeó de delatores y espías. Cualquier crítica podía ser considerada traición. Se instauró el miedo como norma. Senadores eran ejecutados por rumores. Escritores como Juvenal y Suetonio dejaron entrever que los pasillos del palacio estaban manchados de sangre. La dinastía Flavia, que había empezado prometiendo restaurar la virtud romana, había caído en las mismas prácticas que tanto había condenado. Pero el escándalo no terminó ahí. Domiciano promovía rituales privados donde, según algunos registros, participaba de orgías religiosas, sacrificios de animales exóticos y prácticas sexuales fuera de toda norma.
El palacio imperial se transformó en un teatro de placeres ocultos. Los rumores decían que consultaba a brujos orientales, que había profanado templos y que incluso ordenaba ejecuciones como parte de ceremonias esotéricas. Todo esto, claro, fue ocultado por los historiadores oficiales. Tácito, por ejemplo, evita hablar extensamente de Domiciano, y Suetonio lo retrata como un monstruo, pero solo tras su muerte, porque durante su vida, criticar al emperador era firmar una sentencia de muerte. Finalmente, el clímax del escándalo llegó con su asesinato en el año 96 d.C. Fue traicionado por su propia esposa, Domicia Longina, en complicidad con cortesanos y esclavos del palacio. Lo apuñalaron en su dormitorio. El Senado no solo celebró su muerte, ordenó la damnatio memoriae. Su nombre fue borrado de inscripciones, estatuas y monedas. Fue como si nunca hubiera existido. La dinastía Flavia se extinguió con su muerte. No dejó herederos legítimos, y aunque el nuevo emperador, Nerva, intentó restaurar la confianza en el gobierno, la sombra de los Flavios perduró por generaciones. Hoy los escándalos de esa dinastía siguen siendo objeto de debate. ¿Fueron exagerados por sus enemigos o fueron suavizados para proteger la imagen del imperio? Lo cierto es que los Flavios construyeron monumentos eternos, como el Coliseo, pero también enterraron secretos bajo sus cimientos, secretos que Roma intentó silenciar. Escándalos que revelan que, incluso en la cumbre del poder, la caída puede ser repentina, brutal y provocada desde dentro. Porque en Roma, como en toda gran civilización, el verdadero peligro no siempre venía del enemigo externo, sino de las pasiones incontrolables que habitaban en su palacio. Hoy, al recuperar esta historia, rompemos el silencio y damos voz a las víctimas, a los amores prohibidos, a los crímenes ocultos, a los nombres borrados, porque Roma no fue solo mármol y gloria, también fue sangre, secretos y vergüenza.